ausencia de la víctima en el lugar del crimen. La venganza frustrada. Como en toda tarde de enero, el sol retrocedió lenta y pausadamente, con la única condición de que se recordaran sus atributos durante algún tiempo. Jorge jugaba a la pelota con su hermano Marcelo y otros amiguitos en la esquina de José Cepaz y La Crujía. Apostaban al equipo ganador por caramelos, pero lo que en el fondo estaba en juego era siempre su infantil orgullo y sus permanentes ansias de berrear. Jorge era lo que se conoce como un niño de temperamento. Era el primero en comenzar las riñas, y a la menor disputa no tenía ningún problema en emprenderla a puñetazos contra el que fuese. El juego se vio. Aquella tarde en donde ocurrió el suceso en cuestión, suspendido debido a que el balón se pinchó y solo se desplazaba lentamente. Jorge quiso seguir jugando, aunque sus compañeritos se fueron desalentando debido a lo aburrido y lento que era jugar de aquel modo. Una revuelta generalizada debida a la tensión del juego terminó espantando al grupo de jovencitos en todas las direcciones y arrastró a la mayoría a regresar a casa, en parte por las características inútiles del balón, la pesadez de tarde, pero principalmente por lo hostigador que se había mostrado Jorge hacia todos y cada uno de ellos. Solo su hermano Marcelo accedió, tal como lo recordaría siempre, a quedarse un rato más y patear a aquel balón que comenzaba a parecerse más al cadáver de un gato que a una pelota de fútbol. Jorge, con su infantil necedad, intentaba elevar el balón sin éxito alguno. La mayoría de las veces solo conseguía pasárselo a su hermano, quien, con un gran esfuerzo de voluntad y paciencia, trataba de seguirle el juego. «Ya no sirve, ¿no te das cuenta?», le gritó Jorge a su hermano al ver que no conseguía despegar el balón del suelo. «Mirá, mejor deja eso y andate», continuó, espantando de ese modo a su hermano, a quien amenazó blandiendo uno de sus puños. Finalmente Marcelo escapó a paso ligero, sintiendo un gran alivio al saber que ya no tenía que quedarse en aquel lugar. Marcelo tenía solo 6 años. Jorge se sentó en el cordón de la vereda sobre lo que había quedado de la pelota, y con la mirada en el vacío, lanzó un bufido de aburrimiento. Fue en aquel momento en donde se acordó de la fábrica de alcohol. La fábrica de alcohol quedaba justo pasando el colegio de los curas, a unas 2 cuadras de su casa. El vigilante nocturno, llamado Abel, ya habría llegado, pues siempre entraba a las 6 de la tarde, permaneciendo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Abel tenía un loro, y cada tarde sacaba al loro con su jaula al patio interno de la fábrica. Impulsado por la necesidad de demostrar su coraje frente a sus amigos, Jorge acostumbraba a introducirse por la ventana rota que daba al patio interior, y una vez adentro,
le quitaba el agua al loro en su jaula, ni bien Abel lo había dejado en el patio. Jorge hacía esto para encrespar a Abel, quien amaba a su loro. El vigilante sacaba siempre su loro al patio porque estaba convencido que dentro de su oficina hacía demasiado calor para un loro. Y no solo lo sacaba al patio interno con la intención de que el loro tomase el fresco de la tarde-noche, sino que jamás olvidaba de dejarle un pequeño recipiente repleto de agua para que saciase su sed cuando quisiese. Las primeras veces que Abel fue víctima de los imprevistos ataques de Jorge, culpó a su mala memoria como responsable de haberse olvidado de darle al loro su agua. Pero una tarde, ni bien el crepúsculo lo devoraba todo con sus sombras, descubrió a Jorge que huía luego de realizar la fechoría. Los gritos de Abel, cavernosos debido al alcohol y la mala vida, impregnados de su ya lejana y olvidada lengua italiana, hacía descostillar de la risa a todos los amiguitos de Jorge, y este último adoraba hacerlos reír, puesto que con ello conseguía predisponerlos a su favor. Sin embargo, aquella tarde, la del suceso en cuestión, Jorge se dirigió a la fábrica solo. Quizás por aburrimiento, quizás por maldad. Las razones se perdieron en el tiempo. Pero la cuestión era que esa tarde se había decidido a dejar al loro sin su agua. Sucedió también que aquel día Abel no se hallara borracho, cosa extraña en él por aquellos tiempos. Como todas las tardes, luego de dejar al loro con su recipiente repleto de agua, Abel se dispuso a dar su ronda habitual por la fábrica, para cumplir con lo que después de todo era su responsabilidad como vigilante. Se acompañaba siempre de un pequeño gancho de carnicero, que llevaba a todas partes. Le encantaba ese gancho porque le servía para alzar los recipientes de alcohol vacíos que encontraba en el suelo durante sus rondas, ya que esta era también una de las tareas que le habían asignado cuando firmó el contrato. Pero también el gancho le servía para sentirse más seguro. Corren tiempos duros, decía, y es mejor estar preparado. No había hecho más de 20 pasos cuando recordó que no llevaba consigo las llaves que abren los pabellones internos de la fábrica. Retomó el camino y entró en la oficina con el fin de dar con las malditas llaves, como solía llamarlas. Al salir, miró instintivamente hacia el patio interno y vio a Jorge justo cuando tiraba el agua del recipiente, introduciendo su mano dentro de la jaula. Se abalanzó sigilosamente para apresarlo de súbito. Pero el agudo oído de Jorge advirtió el peligro y emprendió la fuga a gran velocidad. La ventana rota otorgaba la facilidad de entrar a la fábrica lentamente desde el exterior, pero para una veloz retirada desde el interior oponía una resistencia considerable, como Jorge comprobaría muy a su pesar. El resultado fue que Abel dio alcance al pequeño invasor cuando éste aún poseía medio cuerpo adentro, por lo que no tuvo más que tirar de sus pantalones para volver a introducirlo en la fábrica. Abel había quedado viudo 2 años atrás.
luego de que su mujer agonizara y tuviera una lenta y dolorosa muerte por una afección pulmonar. Desde entonces, todo cuanto había pertenecido a ella se había convertido en algo sagrado para él. La ropa, las fotos, la vajilla y sobre todo, y lo que más amaba a ella, y por consiguiente, lo que más amaba a él, su loro. Abel comenzó a cuidar al loro como si fuese su mujer en carne y hueso, o en pico y plumas, según se vea. Jorge cayó al suelo de espaldas, y su temperamento se hizo presente al instante. Pese a que Abel era en relación mucho más grande y fuerte que él, presa de la traición de los nervios, Abel sujetó del pecho a Jorge y lo golpeó en la cara con el gancho que llevaba en la diestra. El muchacho se quiso rebelar y empezó a insultarlo, por lo que el vigilante estaba a cada minuto más molesto. El forcejeo se prolongó unos segundos más, dejando siempre en desventaja al pobre Jorge, que no podía zafarse de su oponente. Abel comenzó a arrastrarlo en dirección de la puerta de acceso a la fábrica cuando Jorge se libró un momento y logró arañarle la cara. Abel le propinó entonces otro violento ganchazo a la altura de la mandíbula que casi le hace perder el conocimiento. La ira cubrió por completo a Jorge en aquel momento. Súmese para agraviar el sentimiento de impotencia el hecho de que Abel no dejaba de reírse a carcajadas al ver la incapacidad que tenía el muchacho para defenderse. Una vez abierta la puerta, Abel arrojó a Jorge al exterior, no sin antes darle una violenta patada en el culo. Completamente fuera de sí, el pequeño se volvió hacia su agresor para tratar de atacarlo. Pero, de nuevo, fue frenado en el acto y golpeado en la cara con el gancho. Como te vuelva a ver por acá, te mato con esto. ¿Te queda claro, sorete? Y, diciendo esto, Abel empujó por última vez a Jorge, quien trastabillando cayó de espaldas en medio de la calle, donde lo recibió el barro acumulado de las lluvias recientes. Cuando ya estaba por cerrar la puerta, Abel se detuvo para ver cómo se levantaba Jorge del lodazal y comenzó, como suele decirse, a reír a mandíbula batiente. Cerró inmediatamente la puerta haciendo un gran estrépito, dejando al pobre muchacho llorando de ira e impotencia. Tras limpiarse el barro de la cara y los ojos, Jorge quiso una y otra vez entrar en la fábrica, pero Abel había bloqueado la ventana rota desde el interior y el acceso resultaba imposible. Asimismo, el vigilante no perdía detalle de lo que el jovencito intentaba y lanzaba por cada intento frustrado una ruidosa carcajada. Vencido finalmente y con las heridas y el orgullo latiendo en una especie de fiebre, Jorge decidió volver a su casa. Aún habiendo hecho unos 200 metros, podía oír las carcajadas del vigilante desde el interior de la fábrica. Dio varios rodeos antes de llegar a la casa, debido a que las gruesas lágrimas que el descubrimiento de la impotencia le arrancaba no parecían querer detenerse. Entró finalmente sin hacer ruido y se introdujo en su habitación. Por nada del mundo quería que su madre lo viera en aquel estado. Al entrar le sorprendió que hubiera cajas por toda la casa y a su vez un gran desarreglo en el mobiliario. Conocía muy bien a su madre y a sus manías de perfección en cuanto al orden y limpieza.
Se tiró en la cama con la mirada clavada en la negrura y se dispuso a dormir. Pero inútil resultaba cualquier intento de conciliar el sueño. Se revolvía a un lado y a otro en la cama con los ojos abiertos. En su fuero interno se proyectaba una y otra vez la cara de Abel. Escuchaba su risa atronadora y no podía dejar de apretar con fuerza los puños como si estuviera a punto de entrar en combate. La camiseta mojada y el ataque de nervios que experimentó desembocaron en una aguda fiebre que lo hacía delirar. Insultaba al aire y maldecía una y otra vez a su enemigo, hasta que, arrojado por su orgullo infantil pero pendenciero, decidió que iría antes que despuntase el día a buscar al vigilante y se vengaría de la humillación. Fue hasta la cocina y tomó uno de los cuchillos grandes de la colección de su madre. Luego, con paso resuelto, enfiló hacia la puerta. Las piernas le temblaban y los dientes le castañeaban. Ni bien había abierto la puerta, miró hacia la calle y la noche cerrada, y, sin saber por qué, la volvió a cerrar. Giró sobre sus pasos y regresó a la habitación. Mañana habrá tiempo, se dijo, una vez en la cama. Jorge acababa de cumplir los 8 años de edad. Sin embargo, una sorpresa le aguardaba al día siguiente. La madre fue a visitarlo temprano, llevando un jugo de naranjas recién exprimido, como era costumbre, y le dijo que tenían que hablar. Estaba tan entusiasmada con lo que tenía que decirle que apenas si notó las marcas que su hijo tenía en el rostro. De todas formas, Jorge, aludiendo a que tenía frío o a un sueño, mantenía la cara la mayor parte del tiempo bajo las sábanas mientras la escuchaba. El asunto era que había prevista una mudanza para esa mañana, y la madre esperó hasta lo último para comentárselo, pues consideró que de ese modo no habría lugar a protestas. El padre de la familia, un vendedor de cerámicas, había recibido una oferta importante fuera de los límites de la ciudad, y el trabajo, que era desde luego de lo más ventajoso para él y su familia, sería suyo con la condición de que se mudaran lo antes posible a una casa en dichos límites de la ciudad, que la empresa otorgaba, y donde se encontraba la mayor parte de la clientela. Jorge no lograba todavía hacerse a la idea de tan repentino cambio cuando entró a la habitación el padre y su hermano Marcelo haciendo un gran alboroto. Y el padre no dejaba de dar órdenes acerca de los detalles que aún faltaban. Era evidente que llevaban un gran retraso. Jorge no tuvo más opción que someterse al imprevisto giro en el destino de su familia y comenzó a empacar sus cosas. Con la mayor de las naturalidades transcurrió aquella semana, en medio de las evidentes alteraciones que acompañan tan drástico y repentino cambio, y con la rigidez que conlleva un cambio definitivo. Quizás con tanto movimiento, durante el primer mes, Jorge casi no se acordó de lo que había pasado en la fábrica de alcohol. Pero el rencor se fue filtrando lentamente entre sueños, primero, y luego, durante el día, tomó el protagonismo y la suerte de los pensamientos. La fuerte e intensa naturaleza de la venganza hizo mella en el joven. Sin embargo, el ardor de aquel sentimiento
fue lentamente convirtiéndose en una suerte de frustración que tuvo que conformarse con ataques imaginarios en pesadillas, y durante el día, en ensoñaciones donde asesinaba a loros gigantescos. El nuevo puesto del padre era desempeñado con el mayor de los éxitos, y antes de finalizar ese año fue nombrado encargado de la zona en los límites de la ciudad, puesto de verdadera importancia y abundante remuneración. Con la nueva situación, se alejaba cada vez más la venganza de Jorge, y éste se resignaba con lamer sus puños que en vano trataban de encontrar desahogo. Comenzaron las clases, y Jorge y Marcelo fueron enviados a la nueva escuela, en donde en poco tiempo hicieron nuevos amigos. Sus ocupaciones se centraron desde entonces en sus deberes y en tratar de aprovechar los descansos para distraerse y jugar, aunque en un nuevo sitio, a los mismos viejos juegos. Jorge tenía problemas de adaptación y constantemente se enfrascaba en querellas, desatendiendo sus obligaciones para con la escuela. La madre asistía entonces a los llamados del director. Siempre era lo mismo. «Es un chico muy inteligente», decía el director, «pero está como ausente». «En casa lo mismo», apuntaba la madre. «No sé en qué está pensando». Las improvisadas reuniones finalizaban con la característica conclusión de que tan solo era un niño. «Ya se le pasará. Es la edad. Yo a mis años no era tan distinto», decía el director, mientras Jorge miraba por la ventana. Entre idas y venidas, Jorge y Marcelo finalizaron por aquellos años sus estudios primarios, y era tiempo de tomarse más en serio la cosa. El padre: «Jorge, ¿pero qué te pasa? ¿No te gusta estudiar?» «No, no me gusta». «Entonces, ¿qué pensás hacer de tu vida?» «Sin estudios no hay futuro». Sí que lo hay, pero... ¡Ay! No me contestes así, soy tu padre. No vuelvas a pegarme, jamás. Jorge, vení para acá. ¿Viste, Elena? ¿Qué carácter tiene este niño? Y eso que no tiene más de 10 años. Pero no todas las conversaciones con el padre finalizaron de ese modo. En nuevos encuentros, Jorge decidió utilizar su inteligencia. «Padre, lo que pasa es que el estudio no es para mí». «¿Cómo?» «Sí, mirá, lo que yo quiero es ser como vos, trabajar como vendedor. Creo que tengo pasta para eso». «¿Pasta? ¿Qué sabrás vos de tener pasta para eso?» Pero el discurso del hijo caló profundo en el ego del padre, y éste poco a poco dejó que Jorge lo visitara y acompañara a sus cada vez más frecuentes campañas de promoción. La madre se alarmó cuando vio que Jorge ya casi ni iba al colegio por acompañar al padre en sus viajes de negocios. «Ese chico debería estudiar. ¿Cómo permitís que falte tanto al colegio? Cuando sea adulto se lamentará. Mujer, ¿no te das cuenta? Déjalo. Este chico me ayuda mucho y, a decir verdad, tiene pasta de vendedor. Además, ya casi cumple los 15 años». Y así, lentamente fueron escurriéndose los años, las campañas cada vez más exitosas. Es una buena época. La gente tiene guita. Hay que ver lo que gastan en reformar una cocina y el baño. Querida, Jorge ya se ocupa solo del extremo este de los límites de la ciudad. Yo ya estoy un poco viejo. No puedo seguirle el ritmo al muchacho. Él es más joven y tiene un vigor que a mí ya me falta. Déjalo. No lo atosigues con que vuelva a la escuela. Eso no sirve para nada. Te arruina el futuro». La familia terminó por mudarse a una nueva casa, mucho más grande que la anterior. Corrían tiempos de abundancia. Jorge conoció el amor. Se calmó un poco, pero de cuando en cuando sudaba por las noches sin causa aparente. Hablaba e injuriaba a alguien que parecía amenazarlo entre sueños. La madre atribuía aquel pesar al otoño. Ese mes cumpliría 20 años. El padre finalmente cayó enfermo, leucemia,
y tuvo una apacible muerte en el seno de su hogar, viendo cómo Jorge lo suplantaba en el puesto y aseguraba de este modo la tranquilidad de la familia. Su hermano Marcelo se casó, con solo 18 años, tan joven. ¿Para qué?, decía la madre. Los años que prosiguieron, la madre quedó sola en la casa con una sirvienta que la cuidaba, y Jorge contrajo a su vez matrimonio, mientras dirigía las gestiones más importantes de la empresa, y, finalizando ese año, fue nombrado presidente de la compañía. Las cosas no podrían marchar mejor. Más primaveras y otoños. La madre: no vienen a verme nunca, ahora tengo un nieto, y ya me han olvidado. Cuando tu padre vivía era otra cosa. Pero, te prometo que la semana que viene, etcétera, etcétera. Jorge tuvo, justo cuando iba a cumplir 40 años, la noticia que iba a ser padre por segunda vez. Se sentía realmente feliz. No podía pedirle más a la vida. Esa semana debería visitar unas fábricas abandonadas en el centro de la ciudad y que sus socios pretendían comprar a fin de ampliar el fructífero negocio. ¿Qué? No puede ser. Ahí, sí, ahí vivía cuando era chico. Ahí nací y ahí crecí. Hace ya tantos años. Que no quiero ir. Mandar a uno de los encargados. Ni en broma. Esto de verificar las propiedades es cosa delicada. Secretaria, resérveme un vuelo. No, espere. Iré en coche. No se moleste. 2 días antes de la partida a su lugar natal, Jorge fue testigo de cómo se le erizaba la piel, sin motivo aparente, según decía. Había desarrollado desde hacía tiempo la capacidad de engañarse a sí mismo. Y ahora lo vislumbraba a lo lejos, pero lo vislumbraba. Al llegar, sin embargo, se desilusionó de que sus cálculos fueran erróneos y que las fábricas que debía visitar estuvieran en el extremo opuesto de la ciudad, en el extremo más alejado de la fábrica de alcohol en donde trabajaba Abel. ¿Aún trabajaría allí ese viejo maldito? Han pasado 32 años, y él ya era mayor por aquel entonces. Pero, quién sabe, todavía estaría. Debo regresar hoy mismo. Tengo una reunión. Entonces, ¿qué hacer? Bien, una reunión se planea y se disuelve con la misma facilidad. Hola. Sí, soy yo. No podré llegar antes de las 11. No. Imposible. Tengo algo que hacer. No fue directamente a la fábrica, sino que dio algunos rodeos como tratando de convencerse a sí mismo de lo que estaba haciendo. Sus manos le sudaban, como siempre que se encontraba nervioso. Tenía un gran trabajo, tenía 2 hijos, un futuro de lo más prometedor, y sin embargo descendía ahora del coche frente a la fábrica sin saber qué era en realidad lo que estaba haciendo. 32 años. ¿Tanto tiempo? Sí, toda una vida. El tiempo no se había olvidado de pasar por el lugar. La fachada estaba carcomida y descuidada, dejando en evidencia que la fábrica estaba abandonada o por ser abandonada. Llamar a la puerta. ¿Con qué fin? Sí, por alguna remota posibilidad. Abel abriera esa puerta desde dentro. ¿Qué ocurriría? Nada, seguramente. Entonces, ¿para qué llamar? Mejor irse a casa. Mi mujer ya estaría preocupada. ¿Dónde has estado? ¿No era que solo te ausentarías por unas horas? Sí, mejor regresar. 32 años es toda una vida. Pero ya era tarde. Había llamado a la puerta. Y desde dentro se escuchaba como alguien
descorría los cerrojos. «Hola, sí. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó un corpulento joven que apareció tras la puerta. Bueno, estaba buscando al vigilante nocturno. ¿Hoy no trabaja?». «Ha tenido que ausentarse por algún tiempo, y yo soy momentáneamente el suplente». La palabra momentáneamente le sonó a Jorge de un modo como si el joven la hubiese gritado, a pesar de que casi la susurró. «Ah, ya veo. ¿Y no sabe usted cuándo va a regresar?». «Digo, soy un viejo amigo», y pasaba para saludarlo. «Regresa el próximo lunes». «Ah, ya veo. ¿Quiere que le dé algún mensaje? Hoy voy a pasar por el hospital, y se lo puedo dar yo mismo». «¿El hospital? ¿Es que acaso está enfermo?». «¿Enfermo? ¡Ja! Ese tiene salud de hierro. Está en el hospital por su mujer. Acaban de tener otro hijo». «¿Un hijo? ¿Otro? ¿De dónde conoce usted a Ramiro? Él es mucho más joven que usted». «Ramiro. Creo que nos estamos confundiendo. Yo estoy buscando al vigilante nocturno. Es un hombre que ahora debe ser muy mayor. Se llama Abel». «Abel. Aquí jamás ha trabajado alguien llamado Abel. Ramiro es el tercer vigilante que trabaja en el turno de la noche. No hay más. Excepto que usted se refiere al viejo loco». «Sí, ese», gritó Jorge, asustando al joven. «Eso fue hace muchísimos años, según cuentan, y se lo llevaron a un asilo de ancianos, y luego murió, creo. Tenía Alzheimer. Lo habían encontrado una mañana hablando con un pájaro muerto en una jaula. Bueno, tal vez solo sea una de esas leyendas urbanas. No conozco a nadie que lo haya visto. Se pasan el relato de boca en boca. Además, como le digo, fue hace muchísimos años. ¿Recuerda a qué asilo se lo llevaron?». Jorge se despidió del joven dándole un billete de 20 créditos y viendo cómo su rostro se contraía de sorpresa. Sin duda no imaginaba que esa información pudiera llegar a tener algún valor. La tarde caía. El sol languidecía melancólicamente, aunque fuera mayo, y los niños jugaban a la pelota en medio de la calle, apartándose cuando pasaba algún coche, y solo en el último instante, como si su pasión debiera ser disfrutada hasta lo último, aunque solo se disputaran su orgullo con una pelota de trapo. Cuando pasó él, sin embargo, se apartaron mucho antes y contemplaron largamente su coche. Seguramente hacía rato que no veían uno de tal lujo. Jorge se quedó mirando a los niños mientras conducía como si estuviera hipnotizado. Se veía a él en otros tiempos, con sus amigos y su hermanito Marcelo, en aquellas mismas calles. Era tiempo de regresar. El pasado debía quedarse ahí. ¿Para qué dedicarse a resucitar muertos? Él estaba vivo. Eso era lo que importaba. Regresar. Tomar la avenida principal. Al final, esta conduce a la autopista de X, la que conduce directamente a los límites de la ciudad, a su presente, a lo único que en verdad importa, a su familia, su trabajo. Pero, ¿por qué había tomado por la avenida principal si había un camino mucho más corto hasta la autopista de X? No lo sabía. Sí, lo sabía. ¿Lo sabía? Claro. En la avenida principal quedaba el asilo que el joven vigilante le había indicado. Pero, ¿a qué iba a ese lugar? Mientras apretaba el pedal a fondo, se dio cuenta de que si se quedaba con la duda,
sencillamente no podría seguir con su vida. Irremediablemente se terminaría hundiendo. Se decidió, pues, a resucitar a los muertos. Hola, ¿hay alguien? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Disculpe la hora, pero ya iba camino de mi casa y quería preguntarle si recordaba a un interno que murió hace algún tiempo ya. ¿Un familiar suyo? En realidad era una especie de tío político, se llamaba Abel. ¿Abel Santolaya? Si se refiere a Abel Santolaya, aún no ha muerto, aunque algunos piensen que sí lo está. Está en la segunda planta, pabellón B. ¿Podría verlo? Lo siento, pero la hora de la visita finalizó a las 20. Tendrá que volver mañana. Bueno, ¿no habrá forma de arreglarse este asunto? Es decir, no sé si me entiende. Jorge extrajo y exhibió un billete de 20 créditos. Mire, creo que no me ha comprendido, pero a decir verdad, hay algo en lo que yo me siento incapaz de comprenderlos a ustedes. Tras tantos años de no verlo jamás, de dejarlo en el mayor de los olvidos, ¿por qué ahora se interesa la familia? Más ahora, en el estado en que se encuentra. Si usted supiese, es de vital importancia que lo vea, sea cual fuere el estado en que se encuentra. Necesito verlo una vez más. Lo entiendo, pero es usted el que al parecer no me comprende a mí. A veces es mejor conservar el último recuerdo de alguien querido. Créame, recuérdelo tal cual lo vio la última vez y evítese la desilusión. Pero, mire, lo interrumpió ya con un poco de mal humor. Abel está postrado desde hace varios años en una silla de ruedas. Desde hace bastante tiempo ya que no escucha nada. Su vista ha empeorado considerablemente el último semestre. A su vez, nadie ha tenido desde hace años con él lo que se llama una conversación coherente. Siempre fue reacio a relacionarse con los demás internos. Siempre mostró un mal carácter. Y a la única actividad a la que se dedicaba día y noche y exhaustivamente era a mirar por la ventana. Algunos decían que al parecer estaba esperando algo. Si después de escuchar todo esto todavía insiste en verlo, no me venga después con que nadie se lo advirtió. Y por otro lado, le agradezco mucho esto. Al decir esto, le arrancó el billete de las manos. Me imagino que sabrá que nuestros sueldos son pésimos y yo tengo 3 bocas que alimentar. El empleado abrió las 2 hojas de la puerta y Jorge se introdujo velozmente. Luego le señaló con el dedo unas escaleras que al parecer conducían a la segunda planta. Cuando Jorge ya se había tomado el pasamanos y comenzaba a subir, el otro le dijo con una voz que ya no parecía la que había empleado antes: «Usted no es de por aquí, ¿cierto? Es de los límites de la ciudad. Nací y me crié aquí, pero luego me mudé a los límites. ¿No lo parece? Yo diría que siempre fue de ahí». Pero Jorge no escuchó esto último. Ya había desaparecido tras la escalera. Sin embargo, luego de pasar el rellano se detuvo. ¿A dónde lo buscaría? El empleado no le dijo en qué habitación se encontraba, y buscar a un interno simplemente sabiendo en qué planta se encuentra no es suficiente. Después de todo, le había dado un billete de 20 créditos, pues tenían unos sueldos pésimos. Miró hacia abajo, hacia la planta baja, y había una total oscuridad. No se distinguía ni la triste y melancólica lamparita que los había iluminado mientras tuvieron la conversación. ¿Se habría ido a dormir tan deprisa? Ahí arriba, en la segunda planta, también había una triste
y melancólica lamparita que apenas dejaba vislumbrar lo que había en el corredor. Avanzó, pues, por el corredor, tratando de descubrir alguna pista o señal que pudiera conducirlo hasta su destino. Pero ¿cuál era este? ¿Qué estaba haciendo en mitad de la noche en ese asilo, tan lejos de su casa, tan lejos de todo lo que le pertenecía y realmente amaba? Quizás, ahora que comenzaba a darse cuenta de que estaba realmente nervioso, supo de una vez y para siempre que no tendría paz en su vida si no hacía lo que estaba designado desde su lejana niñez en lo más hondo de su corazón. Comenzó a dudar si tendría que buscar al empleado para preguntarle de una vez en qué habitación se hallaba, cuando sin querer distinguió al final del corredor la ventana abierta y enfrentada a esta la silla de ruedas. Se podía observar al exterior, donde un cielo despejado se expandía salpicado de estrellas, mirándolos con expectativa. Tragó saliva, se frotó las manos, húmedas de nerviosismo, aunque temblorosas e inquietas. Avanzó con cautela. ¿La silla estaba vacía? ¿Cómo puede ser? Avanzar un poco más, un poco más. ¿Está vacía? No, algo se escucha. Hay otra respiración además de la mía. Avanzó, avanza. ¿Está vacía? No puede ser. ¿Qué es ese ruido? Al llegar a un paso de la silla, se quedó petrificado. En su base, erguido a duras penas, se encontraba la débil silueta de un anciano que luchaba fervorosamente por seguir respirando. Sus ojos estaban entreabiertos y demostraban curiosamente una vitalidad que le parecía ajena. Era difícil creer que su rostro, inundado de profundas arrugas, estuviera realmente inmutable y fuera expresivo. Parecía contener en ambas definiciones su verdadera naturaleza. Con una mano giró lentamente la silla, y ésta crujió, pero se dejó arrastrar. Y Jorge insistió hasta que la silla estuvo completamente frente a él. Acercó su rostro hasta que pudo sentir la trabajosa respiración del viejo. Iba a decirle algo, pero Abel sacó velozmente de entre sus ropas el gancho de carnicero y se lo enterró a Jorge por la perilla, sin darle tiempo siquiera de que pudiese pestañear. «Te dije que te mataría si te volvía a ver por acá, sorete», dijo el viejo, mientras trataba de arrancarle en vano el gancho de la herida que dejaba escapar la sangre a borbotones. Había llegado al final de sus fuerzas.